Salmo 78. Y vamos a leer desde el versículo 1. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus omnipotentes maravillas. Y luego, en el versículo 5 podemos continuar leyendo y dice: emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y el versículo 8 dice: entonces, cuando esto suceda, no serán obstinados, no serán rebeldes y no serán infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados, y empieza a darnos un listado de cosas y de proezas que este pueblo había olvidado. Y el punto central es los versículos que leímos anteriormente, ¿verdad? El mandato de Dios es que nosotros debemos y necesitamos enseñar a los más jóvenes que nosotros. Entonces, una de las cosas que a nosotros como Calvary nos va a quizá distinguir, de hecho es un distintivo, ¿verdad? Es la palabra que usamos, es eso, que nosotros no solamente estamos conscientes de que hay niños en medio de nosotros, hay jóvenes en medio de nosotros, hay adolescentes en medio de nosotros, sino estamos comprometidos a caminar y a vivir la vida con ellos. Y a veces, mis hermanos, esto es sacrificial. Así que yo quiero que hagamos la reflexión en cuanto a algunos puntos y que analicemos cómo vemos a las generaciones más jóvenes a nuestro alrededor, ¿verdad? La verdad es que si recordamos lo que acabamos de recordar hace un ratito, la primera cosa que tenemos, con las que tenemos que ver, o con los ojos, con los lentes que tenemos que ver a los más pequeños que nosotros, es con los lentes de la gracia, que es lo que aprendimos la semana pasada. Ellos son tan merecedores de la gracia, sus hijos son tan merecedores de la gracia como lo fueron ustedes y como lo soy yo cada vez que me equivoco, y sí que nos equivocamos a veces profundamente. Pero es hermoso ver que nuestros hijos son portadores de esa gracia. Pero la realidad es que esta gracia es extendida, no es solamente para sus hijos, sino también es para el que le hace bullying a sus hijos en la escuela donde ellos están estudiando o en el colegio donde están estudiando. También esa gracia es para el novio que tuvo la niña y no tenía permiso, ¿verdad? Esa misma gracia que tiene su hijo es exactamente la misma gracia que tiene aquel que quizá no nos gusta pensar que merece esa misma gracia. La misma gracia que tiene Ana Paula en su inocencia derramada es la misma gracia que tienen todos los menores de edad que están privados de libertad hoy, y que están hoy ahí y mañana y en 5 años y quizá en más años. Pero ellos son exactamente portadores de la misma gracia
de sus hijos y exactamente portadores de la misma gracia que yo y que nosotros. Y la necesidad urgente de creer esto es exactamente lo que vimos en el Salmo hace un ratito. Es que hubo una generación que no lo contó. Y de repente no solo una, hubo varias generaciones que quizá no lo contaban. Y hay un versículo clave en lo que leímos y dice, entonces, si les recordamos a los más jóvenes, entonces, ¿no van a ser obstinados? A ver si esta descripción se parece a algunos de los jóvenes, adolescentes y niños que conocemos, ¿verdad? Si enseñamos el texto bíblico, ellos dicen lo que leímos, no van a ser obstinados, no van a ser rebeldes, ni apáticos. Se parece un poco la descripción a muchos adolescentes con los que yo he trabajado y que sí me dan ganas de no recordarme que son portadores de esa gracia. Pero la verdad es que, otra vez, nosotros como Calvary, vemos a los demás, vemos a los más jóvenes que nosotros, vemos a los niños, no como el futuro de la iglesia, no es esa la idea, ya son parte, no son quienes consumen lo que nosotros estamos preparándoles, ellos realmente son socios, son coherederos del reino de los cielos junto con nosotros. Esa es la manera en la que tenemos que ver a los más jóvenes que están sentados en medio de nosotros. Y hay algunas maneras. La primera manera en la que Calvary quiere hacer esto, la primera manera en la que nosotros como comunidad queremos hacer esto, es centrarnos en el mensaje de Jesús. Los adolescentes y los jóvenes y los niños, mis amados hermanos, no necesitan shows llenos de luces, no necesitan refacciones en los cultos de jóvenes o en los servicios, o en las comunidades de jóvenes. En el colegio hacemos una cosa que es parecida, que se llama Iglesia para Adolescentes. Nuestros jóvenes no necesitan, de hecho no necesitan ni siquiera estar separados de la congregación de los adultos. Nuestros jóvenes no necesitan que nosotros saltemos, o nuestros niños. Si yo quisiera trabajar hoy con niños, yo no tengo la misma movilidad que tenía cuando tenía 20, ¿verdad? Así que hoy puede ser que con un poquito de movimiento a mí me duela hasta el recuerdo al otro día. La ventaja o lo maravilloso de su gracia es que en realidad ni los niños, ni los jóvenes, ni los adolescentes necesitan a un líder que tenga un montón de movimiento. No necesitan las mejores ideas, no necesitan los mejores eventos, ni la mejor refacción. Los jóvenes necesitan a Jesús. Los niños necesitan a Jesús y debemos centrarnos en eso, porque el mensaje puede ir adornado como quieran, pero la realidad es que son meramente adornos, porque lo que necesitan nuestros jóvenes es a Cristo, es el mensaje de la salvación. No hay otra cosa que vaya a cambiar y transformar la vida de ellos. No necesitan una iglesia grande o una iglesia pequeña, necesitan a Jesús. Y yo me atrevo a decirles que más y cómo, o sea, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Porque entendemos perfecto, ustedes y yo entendemos perfecto que fue el mensaje de la salvación, el mensaje redentor, lo que realmente transformó nuestra historia. Es lo único que transformó nuestra historia. Pero ¿cómo hacemos que ese mensaje de Cristo llegue a Abby, llegue a, hoy ando un poco olvidada con los nombres, llegue a Fer, llegue a Angélica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que ese mensaje llegue a Ana Paula, a Caleb, que son de los más pequeños, ¿verdad? Fácil, hermanos. La verdad es que ellos necesitan, fácil decirlo, ¿verdad? Pero la verdad es que ellos necesitan ver modelos de cómo viven las personas que desean honrar a Jesús. Entonces esto se convierte en algo sumamente importante, las relaciones se convierten en algo sumamente importante. ¿Cómo yo puedo aprender a hacer compras
honrando a Jesús? ¿Cómo yo puedo aprender a manejar mi dinero honrando a Jesús? ¿Cómo yo puedo aprender a compartir lo que Dios me dio honrando a Jesús? Esas son preguntas que seguramente los niños y los adolescentes y los jóvenes se han hecho. Y la respuesta está en los modelos que nosotros damos. Cómo ellos pueden vernos a nosotros, que compartimos lo que Dios nos da. Cómo ellos pueden vernos a nosotros, que administramos lo que tenemos, que Él nos dio, como vimos el domingo pasado, no por nuestras capacidades, nunca, sino por su gracia. Entonces, la manera en la que nosotros necesitamos predicar a Jesús es una manera modelada. No significa que nosotros seamos la autoridad sigue siendo el texto bíblico, la autoridad sigue siendo la palabra de Dios. Pero ellos sí necesitan modelos de cómo salimos de errores que nosotros mismos como adultos hemos cometido. Y es que si yo puedo, les pudiera decir, levante la mano quien nunca se ha equivocado, ¿verdad? Yo creo que nadie podría levantar la mano. Pero a veces ponemos carga sobre ellos como que ellos no deberían equivocarse. Ellos no pueden perder una clase. Porque es terrible cuando tienen un fracaso escolar. Es terrible lo que están pasando ellos y además es terrible lo que les espera. Y a veces pasan muchos meses recordándole su fracaso. Pero si recordamos la gracia, yo siempre me pongo, qué terrible sería que el Señor y su Espíritu en mí recordaran todos los días mi fracaso, o su fracaso, o el fracaso de cada uno de nosotros. Pero entonces cuando nosotros empezamos a ver esto, que otra vez ellos son socios nuestros, son hermanos nuestros, principalmente, queridos padres, sus hijos son hermanos en Cristo, suyos. Y deben ser tratados como hermanos en Cristo. Esa es la manera, no solamente en la que Calvary debe hacerlo. Esa es la manera en la que el salmo que leímos nos invita a hacerlo. Sí, recuérdenles constantemente quién es el Señor. Recuerden constantemente cuántos milagros ha hecho en su propia casa. Pero vivan también de una manera en la que todos los que les rodean, que son más pequeños que ustedes, nosotros podamos modelarles eso. Y eso, mis amados hermanos, no puede ser nosotros en soledad. Necesitamos definitivamente al Espíritu Santo y nuestra propia comunión como adultos con el Señor. Y eso va a ser el resultado que vamos a tener, sin duda alguna, es una vida que hable de cómo caminar, primeramente tomados de la mano del mensaje de Jesús. Nosotros no podemos ver a los más pequeños que nosotros y nuestra primera manera de verlos sea con juicio. Sí, es que él no se viste como debe vestirse para ir a la iglesia. No se peina así, no actúa así, dice malas palabras y a mí me ha dado mucha risa porque a veces venimos en el camino y a veces el carro parece, por muchas generaciones, no importa el carro que yo tenga, siempre el carro parece carro de payaso, ¿sí? Cuando abren las puertas, salen así, un montón. Digo, no sé en qué momento caben tantos en los carros. Chiquito o grande, no importa, o sea, es por muchos años ha sido así. Pero es muy gracioso que a veces cuando venimos para la iglesia, traen otro mood, dirían ellos, ¿no? No, ellos vienen así tranquilos, ellos vienen, no dicen malas palabras, ¿verdad? Nadie dice nada, todos vienen tranquilos, quieren oír los coritos, ¿verdad? Pero salimos de la iglesia y la lista de reproducción cambia. Como ya terminamos la iglesia, ¿verdad? Entonces ahora sí ya podemos oír todas las canciones que qué pena oír cuando íbamos para la iglesia. No queremos que suceda eso. Queremos que puedan poner su lista de reproducción también el domingo cuando vienen a la iglesia. No vamos a aplaudir esa lista de reproducción, ¿sí?
porque eso no, o sea, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? No vamos a aplaudir eso, pero si nosotros hacemos que ellos solamente disimulen enfrente de nosotros, uy, ahí está el pastor, ¿verdad? Uy, ahí vino mi papá, hoy está don Walter aquí entre nosotros, hasta yo me puse nerviosa porque don Walter es el papá de Walter. Estábamos aquí todos pero nerviosos porque está el papá de Walter aquí. Y nosotros como adultos podemos tener ese nivel de presencia y qué bueno, esto es la idea de Dios que suceda así. Pero no queremos que nuestra presencia haga que ellos tengan que disimular quiénes son verdaderamente. Porque si ellos disimulan frente a nosotros, simplemente no podemos llegar a donde el Espíritu Santo necesita tocar su corazón. Así que la segunda cosa que necesitamos recordar es que además de que lo que necesitan es el mensaje de Jesús, y ellos también necesitan, los niños necesitan, los jóvenes necesitan la predicación texto a texto. ¿Por qué? Porque necesitan conocer todo lo que dice la Biblia, no nada más lo que ellos quieren oír o nada más lo que nosotros queremos que oigan. Para todos es conocido el versículo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, decía mi mamá. O sea, me hacía así el dedito, ¿verdad? Y seas de larga vida. Yo tenía que aprenderme de memoria ese versículo. Pero el versículo que sigue inmediatamente dice, y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, el Efesios 6.1 en la punta de la lengua, ¿verdad? Pero el Efesios 6.2 a veces no es tan conocido como el 1. Y no, que mejor si no tocamos ese versículo. Puede pasar eso si nosotros no predicáramos el texto de manera expositiva. O sea, no, prediquemos nada más de porque ese es el que Mario necesita ahorita. Él es el único que le voy a decir ahorita. No necesita saber que existe el libro de Cantares. Él no necesita saber, ¿verdad? En este momento no. Pero la verdad es que es parte del texto. Es parte del mensaje de Dios, y por eso ellos necesitan la Biblia para cambiar. Fíjense bien, no programas, la Biblia. Por muchos años, yo ya perdí la cuenta de cuántos años, yo buscaba programas para estudiar con algunos de los adolescentes y niños que Dios me ha permitido vivir la vida. Como maestra de Biblia, como directora, ya no puedo hacerlo con tanta libertad, pero cuando era maestra de Biblia, yo me gastaba mucho buscando programas. Y decía, el mejor programa, el que hable de tal tema, ¿verdad? El que hable de noviazgo. Ellos nos pueden enseñar a nosotros del noviazgo actualmente, ¿verdad? Entonces, tal vez mal, ¿verdad? Pero nos enseñan, porque hay demasiada información al respecto. Y me gastaba muchísimo en buscar el mejor programa, el libro más nuevo, el autor más relevante sobre ministerio juvenil. Y ninguno, o sea, todos tenían que pasar por un proceso de adaptación. No podía nada más agarrar un manualito y estudiar el manual con ellos. Eso tampoco es discipulado, aunque hayan manuales de discipulado, ¿oyeron? O sea, el discipulado que Dios nos llama a hacer con las generaciones más jóvenes es un discipulado relacional, en donde yo me voy a sentar con Susi, pero sé qué es lo que Susi necesita. O sea, sé lo que ella está pasando. ¿Por qué lo sé? Porque tuve conversaciones antes con Susi, ¿verdad? Entonces necesitamos sí discipular a las generaciones que siguen después de nosotros. Es un mandato de Dios, no es una invitación hoy, es una orden de Dios. No vivan sin recordarles a los demás las grandes hazañas y prodigios de Dios, pero relacionalmente. No hay otra manera. Yo tengo que escuchar y callarme, y particularmente a mí, como adulta, me cuesta callarme, pero no hay otra manera. Yo tengo que cerrar mi boca y abrir más mis oídos.
Creo que esa es una de las lecciones que yo muy jovencita aprendí, muy jovencita, trabajando con jovencitos casi de mi misma edad, y al principio fue una muy mala experiencia, y el primer consejo quizá que yo recuerdo casi todos los días es ese, tengo que cerrar más mi boca y abrir más mis oídos. Y conforme pasan los años sabemos más porque estamos en una relación con Dios y leemos su palabra, ¿sí? Y pasan los años y nos volvemos más viejos y leemos su palabra y sabemos más del evangelio. Pero el principio de cerrar mi boca y abrir más mis oídos, ese es tan importante como la relación que tenemos con el Señor. Si no, va a ser muy difícil que nosotros podamos en realidad hablar con sencillez. La otra cosa importante es que los tenemos, los vemos y los amamos como son. No esperamos que cambien para amarlos, eso es muy fácil, ¿verdad? No, pero eso es trabajo de los papás. Sí, la verdad es que principalmente a quien Dios va a pedir cuentas es a los padres de familia. Está llena la Biblia de referencias de que los padres son realmente los sacerdotes de la casa, los pastores de la casa. Pero la idea de que acompañemos a los más jóvenes que nosotros no es para unos cuantos en la iglesia, es para todos también. Muchas veces lo hemos oído de Miguel cuando presentamos niños, ¿verdad? Cuando es la presentación de niños, pasan los niños y hemos escuchado las palabras de Miguel constantemente o de Josu cuando es él el que hace la presentación, de por qué lo hacemos. No lo hacemos porque sea una manera en la que el niño sea salvo. Lo hacemos porque todos los que estamos sentados nos estamos comprometiendo a estar involucrados con la formación de ese niño y de ese bebé. Así que cada vez que pongan a un niño aquí y lo van a presentar, recuérdense de eso. Híjole, no hubiéramos venido ese día, nos hubieran avisado, ¿verdad? La idea es que estemos involucrados en la vida de los demás y que no esperemos que nosotros hagamos el trabajo del Espíritu Santo. Quien transforma es Dios, no nosotros. Yo recuerdo hace algunos años también estuve en un lugar en otro país y me chocó profundamente ver en una escuela donde predicaban el evangelio, pero en la escuela había, de hecho es una escuela en otro continente, ¿verdad? O sea, habían, o sea, y lo explico porque de verdad todavía lo vuelvo a contar y puede ser que choque lo que voy a decir, pero realmente aprendí mucho esa vez. Yo estaba en una capacitación y habían afuera habían algunos chicos estaban en los salones de clase, pero otros chicos estaban afuera, fumaban. Y yo decía, ¿cómo pueden fumar en el centro educativo? O sea, yo soy directora y he trabajado en educación toda mi vida. Y vengo de un colegio cristiano encima, donde yo miraba eso y decía, no, o sea, ¿qué es esto, verdad? ¿Es Sodoma y Gomorra o qué? O sea, y algunos chicos fumaban y otros chicos estaban afuera, otros chicos estaban en sus celulares, ¿verdad? Y nadie decía nada, o sea, de toda la explicación que nos dieron, las personas que nos dieron el recorrido, nadie nunca nos explicó. Así que cuando nos sientan en el salón, ya a los adultos que hicimos el recorrido, si alguien tiene alguna pregunta, sí, claro, yo tengo, o sea, digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué permiten que los niños estén afuera del salón y estén fumando? O sea, hasta yo, de verdad, o sea, pero están fumando, ni siquiera es el celular, pues ya se sabe, ¿no? Pero fumando. Y la respuesta muy sabia que recibí fue: los cambios que nosotros buscamos, me dijo la persona, los cambios que nosotros buscamos, Yadira, no son de afuera hacia adentro, sino que son de adentro hacia afuera. De nada me sirve a mí, me decía él,
que yo obligue al chico, lo que va a pasar es que va a dejar de venir. Obviamente eran chicos que tenían problemas con la ley, ¿verdad? Que estaban en alguna situación de vulnerabilidad. Y para ellos lo más fácil era dejar la escuela, ¿verdad? A la primera cosa que me digan, me largo. Esa es la manera en la que piensan. Entonces ellos me decían, nosotros buscamos que el cambio sea interno, y ellos internamente, cuando entiendan, cuando se encuentren con el Señor, van a dejar esas cosas. No es al revés, nunca es al revés. Y el libro que leímos, el libro que estamos leyendo todos juntos, habla de eso. Nosotros estamos llamados a pescar, ¿sí? Esa es la manera, nosotros pescamos, pero quien hace todo lo demás no somos nosotros. A veces queremos nosotros, el pescado está afuera, entonces ese es nuestro trabajo, ir afuera, pero no podemos tratar a los que están afuera del estanque como que estuvieran dentro del estanque. O sea, si Jesús no es Señor de el borracho de la esquina, yo no puedo condenarlo a él como que fuera creyente. Él no tiene a Jesús como su Señor y no tiene ningún interés en obedecer la Biblia. Entonces mis ojos no pueden verlo y condenarlo como que fuese el peor de los seres humanos, porque la escala de valores de ellos y mía es diferente, no porque nosotros seamos mejores, sino por la gracia. O sea, por el trabajo que Jesús hizo. Por eso somos nosotros diferentes, por el espíritu que hay en nosotros. Es la única cosa que nos hace diferentes. Hace algunos días yo pensaba en eso, yo decía, si yo no hubiera tenido la mamá que yo tuve, era una mamá muy estricta. Pero si yo no hubiera tenido esa mamá, yo hacía la broma y decía, yo quizás estuviera bien hippie, o no sé, con alguna secta, o presa, no sé. Pero en realidad, las reglas son importantes, mis hermanos, ¿sí? Son importantes. Pero cuando vemos a los que están fuera de nuestra casa, debemos otra vez recordar eso. Ellos tienen un espacio así como son, porque quien transforma es el Espíritu Santo, no nosotros. Y el Espíritu viene por conocer la palabra de Dios. Entonces sí, en efecto, los queremos como son, los aceptamos como vienen. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que hace la obra. Y esa conversación de Dios con cada uno es tan personal, que lo que Dios me va a pedir a mí, no se lo va a pedir a Dani quizá. Pero ¿cómo yo voy a saber eso? Primero, yo tengo que poner atención de lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Entonces, a veces es más fácil ponernos en el estrado, ¿verdad? Y decir, esto que Abby está haciendo está malo. Lo que Mónica escribió, malísimo en el grupo ese de la quiniela, ¿verdad? Es más fácil ponernos afuera y empezar a decir, eso estuvo mal. Y lo que está escribiendo, es muy fácil ponernos en el juicio, en el espacio de jueces. Sin embargo, lo que Dios está trabajando en Dani, lo que Dios está trabajando en Moni y lo que Dios está trabajando en mí es personal. ¿Qué puedo hacer yo? Sentarme con Moni y ser su amiga. ¿Y Moni qué puede hacer conmigo? Sentarse conmigo y ser mi amiga, aunque no pensemos igual y aunque no estemos de acuerdo. Necesitan ellos, mis hermanos, sentir que pertenecen a este lugar. Calvary busca que sus hijos sientan que este es el lugar al que pertenecen. Y esperamos que puedan sentirse así también Damaris, Beverly, ¿verdad? Beverly y su familia, ¿verdad? De verdad, esperamos que esta iglesia pueda ser el lugar en donde se sientan que pertenecen. Yo me sentí así cuando vine a
cuando vine, ya hoy no te preocupes, dijo, ya saben todos ustedes, ya si vinieron el domingo pasado, ya saben quién es el que nos pone el... Necesitamos sentir que pertenecemos. Ellos necesitan sentir que pertenecen. Caleb necesita sentir que este es el espacio al que pertenece. La Fer necesita sentir que esta es su casa y ella puede caminar y subirse el vestido si quiere, con libertad, porque es su lugar, es su casa, ¿verdad? Obviamente eso lo va a hacer cuando tenga 15, por la Gaby ya no lo hace, ¿verdad? Entonces hay momentos de desarrollo y eso es, y se respetan, y gracias a Dios por eso. Pero nosotros podemos ver y podemos escuchar la bulla, ruido, sonido, melodía, entendámoslo como querramos entenderlo, ¿verdad? De los niños alrededor nuestro, y entender que puede llorar porque es una bebé, no le vamos a hacer shh, ¿verdad? Ni vamos a pedir que se salga. No vamos a pedir que los niños dejen de ser niños y se disfracen porque están en la iglesia, pero tampoco vamos a pedir, con los niños es muy fácil entenderlo, pero no vamos a pedir que los adolescentes se conviertan en adultos, por mal que nos caigan a veces. Porque yo conozco adolescentes y sé que a veces a los papás también les caen mal, no solo yo, a ellos también. Pero la verdad es que la manera en la que Calvary quiere que ellos se sientan es un lugar en el que pertenecen, en el que no son el futuro, ellos tienen hoy oportunidades de ejercer sus dones. Esto es sumamente importante también. No, es que él todavía no está listo. Por eso en Calvary los niños toman la Santa Cena. Por eso en Calvary los adolescentes, todos compartimos la mesa del Señor. Y la idea de esta compartir de mesa es un momento didáctico. Justo ayer hablábamos de este principio con Roberto, que está ahí sentado. Y Roberto me contaba la historia de cómo pasaba la Santa Cena y él no la podía tomar porque era un niño, ¿verdad? Ahí donde nos ven, a nosotros también fuimos niños. Y entonces pasaba el panito, ¿verdad? Y la copita y el montón de preguntas. ¿Y yo por qué no? ¿Y el pan por qué? ¿Y el vino por qué? Y o sea, en realidad antes lo que nosotros oíamos era, hombre, después te explico. Y probablemente nunca llegaba ese después te explico porque se nos olvidaba. La idea de Calvary es que que el momento en el que compartimos la mesa sea un momento en el que también puedan ellos aprender por qué compartimos la mesa, por qué el pan, por qué la copa y por qué tú estás invitado también a esta mesa, a la mesa que no puse yo, a la mesa que no pusieron los ancianos de la iglesia, a la mesa que invita a Cristo. Y recordemos, sí, la importancia de sentarnos alrededor de esa mesa, pero todos estamos invitados. Aquí por eso la Santa Cena es para todos. Entonces, la invitación hoy, mis hermanos, es que acojamos al que nadie quiere acoger, que abracemos al que nadie quiere abrazar. ¿Cuándo necesitan más el abrazo? Cuando perdieron el año y dan ganas de cuereaciarlos, ¿verdad? Ese es el momento en el que necesitan el abrazo. No aplaudimos eso, ¿ok? Pero tampoco vamos a recordar los fracasos constantemente, porque su gracia hace que ni Jesús nos recuerde a nosotros como adultos los fracasos que hemos cometido. Veamos entonces a los que son más jóvenes que nosotros de esa manera. Ellos buscan respuestas, mis hermanos, y buscan esperanza, buscan cosas más profundas que el TikTok que están viendo. Y la invitación de nuevo es a que esas conversaciones profundas que nosotros podamos tener con ellos sean más relevantes que el TikTok que puedan ver. Es que solo en el celular está mi hijo.
Tal vez si tenemos conversaciones más profundas, ellos suelten un poco el celular. Y no ignoremos el principio de que son nuestros hermanos en Cristo. Deben ser tratados con respeto, deben ser tratados con amor y deben trabajar ya sus dones. Hoy estaba yo con un grupo aquí alrededor en la alabanza y yo les duplico la edad, por lo menos, y a algunos se las triplico. Y aquí sus dones nos sirven, ¿sí? Se las triplico. A la Fer se la triplico, creo. Al único que se la duplico es a Walter, que es el más viejo después de mí en este grupo, así que ya le toca acompañar a los demás, ¿verdad? Entonces, este es un espacio donde sus dones como niños, en sus dones como jóvenes, son necesarios. Usen este espacio, vengan y díganos, yo quiero predicar, yo quiero tocar, yo quiero… Perfecto, este es el espacio donde los jóvenes y los niños son socios nuestros, no son quienes reciben lo que los adultos hacen y planifican, sino son parte de. Entonces, mis hermanos, que esa sea la manera en la que nosotros podamos ver a los demás. No les limitemos, ¿verdad? Y no pensemos que no tienen esperanza. De verdad que hasta el que menos uno piensa que tiene esperanza, el Señor lo ve con abundante gracia. De hecho, ha derramado abundante gracia en ellos. Y es la única manera en la que vamos a ver comunidades transformadas. Ya yo no puedo hacerlo, pero Sammy puede, pero Nati puede, pero sus hijos pueden, Fer puede. Y nosotros ya no vamos a estar cuando Fer esté transformando su comunidad. Qué fuerte eso. Pero cuando la transforme es porque la acompañamos. Qué hermosa manera de trascender. ¿Por qué no buscamos a los más pequeños que tenemos alrededor? O ya están los niños acá, creo. Aquí hay algunos chicos, si son más jóvenes que ustedes, búsquenlos, abrácenlos y terminamos un momento de oración, orando por las generaciones más jóvenes y comprometiéndonos con el Señor a hacerlo, no como Calvary lo hace, sino como Dios espera que lo hagamos, ¿ok? Recordando constantemente cuáles han sido las proezas que Él ha hecho en nuestra propia vida. Entonces, acérquense a los que si están, pueden pararse, pueden moverse, y la idea sería que en todos los espacios haya un adulto, ¿verdad? Ahí está el hermano Tabito alrededor de ellos, Sammy alrededor de la Fer y de Dani, Abraham alrededor de tus alumnos, que ningún niño ni ningún adolescente hoy se quede sin alguien que se comprometa a estar orando por ellos. Alguien más joven, ¿verdad? Porque yo ya dije, alguien de 30, ahí está Moni. Pregunta, es buen momento para preguntarse cuántos años tiene. Y nos enteremos por fin. Y oremos. Ahí está Walter, Abby. Y oremos por los más jóvenes de nuestra comunidad. Dios, gracias por tu presencia, gracias por este tiempo, por el recordatorio, Señor, de que en tu plan no existe una división generacional, Señor, que más allá del montón de ciencia que pueda haber detrás, tu espíritu es suficiente, tu palabra es suficiente, tu mensaje es suficiente, tu gracia en nuestros ojos es suficiente, Señor, para quebrar cualquier brecha generacional que exista,
que no haya nada que a nosotros como adultos nos impida. Tal vez a veces nos da miedo, Señor. Tal vez a veces pensamos que ya no tenemos energía, pero que recordemos constantemente que tu Espíritu nos recuerda que no necesitan ellos nuestra energía, que necesitan tu palabra. Que nosotros nos nutramos tanto de ti, Señor, que naturalmente lo que salga de nosotros sea también tu mensaje, tu obra redentora, tu salvación. Que podamos como Calvary ser una iglesia que abraza a los niños, que abraza a los adolescentes, que abraza a los jóvenes, y donde todos entendamos que si es más pequeño que yo ya pasé por ahí, yo puedo guiarle como tú me guiaste a mí. Señor, en el nombre de Jesús, que esto sea algo que recordemos constantemente. Danos tus ojos, Señor, para que podamos ver a las generaciones que siguen no como un problema, sino como una gran oportunidad de trascender. Gracias, Señor, por el mucho futuro que hay en una iglesia con tantos niños. Gracias por cada uno de ellos, porque tú los trajiste aquí. Es su espacio. Permítenos en el nombre de Jesús poder entrar en ese espacio que tú has diseñado para ellos, de la manera en la que tú quieras que lo hagamos, pero que tu Espíritu nos recuerde constantemente que debemos vivir invirtiendo nuestro tiempo en las generaciones que siguen. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por esas personas que nos vieron y nos acompañaron cuando nadie quería acompañarnos. Hoy les bendecimos en donde quiera que estén. Gracias por sus vidas, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos recuerde esto todo el tiempo. Y que podamos honrarte, Señor, también en la medida en la que administramos tu gracia y tus dones en nosotros. Quédate con nosotros el resto de esta semana. Guárdanos, Señor. Líbranos de caer en la tentación y permítenos honrarte, Señor, y conocerte mejor cada día, amarte mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén.